Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando ser una bendición para sus vidas. Estamos aquí, gracias a Dios por su gracia y su misericordia, y para llevar una enseñanza más de su palabra, de la serie que estamos llevando, Apocalipsis, de las 7 iglesias. Vamos a hacer a la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver un último mensaje sobre esta iglesia, las promesas. Este mensaje se titularía Promesas, de Cristo a su iglesia fiel. Las promesas, de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia fiel. Si quiere, póngale nomás Filadelfia, promesas a la iglesia fiel, para que lo ponga más breve. Promesas a la iglesia fiel. Ya sabe que ahí póngale Filadelfia. Ya sabe que de qué estamos hablando. Ya sabe el pasaje, Apocalipsis 3, versículo 7 al versículo 13. Vamos a concluir estos últimos versículos. Consideré que era necesario, verlos, explicarlos. No los vimos, hay versículos ahí, ¿verdad? Los últimos versículos del 10 en adelante que no los vimos, donde están las promesas y el desafío a la iglesia. Entonces vamos a meditar en ellos, y yo creo que va a ser una bendición a nuestras vidas. Amén. Vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu bendita y santa palabra. Ayúdanos, mi Dios, a poder meditar en ella, a extraer, mi Dios, el néctar de tu bendita palabra, las promesas de bendición, mi Dios, que tú diste en aquel tiempo, en aquel momento, a esta iglesia de Filadelfia, pero que al mismo tiempo también tú estabas pensando en nosotros, en nuestro tiempo que habríamos de vivir, porque, mi Dios, tú conoces el pasado, el presente y el futuro. A ti nada te es desconocido, y tú estás al pendiente de las necesidades y adversidades de tu pueblo en todos los tiempos. Tú conoces nuestras luchas y pruebas que pasamos, y tú nos animas también a nosotros. Gracias
porque tu palabra es viva y eficaz, mi Dios, y no pierde su valor nunca jamás. Gracias por ello. Ayúdanos a entender esta tu palabra, apropiarla a nuestra vida y que sea de bendición para mantener una relación santa contigo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, hemos venido desarrollando este tema precioso de esta iglesia fiel al Señor. ¿Qué la hizo fiel? Dos cosas. Dice, has guardado mi palabra. Amén. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Esto es la palabra griega esteres. Esteres. Amén. Y es la misma que el Señor le mete acá a su iglesia en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Ok, vamos a seguir ahí las promesas a esta iglesia. Vamos a seguir ahí el versículo 9. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré, dice el Señor Jesucristo, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo acerca de estos judíos que no le hacían honor al sobrenombre, amén, que le identificaba su linaje? Amén. Dice que eran sinagoga de Satanás. Fíjense, la palabra judío significa en el griego el que alaba a Dios con gratitud. Amén. Judá significa alabanza a Jehová. Amén. Entonces judío significa el que alaba a Dios con gratitud. En esta ciudad, amén, en esta ciudad de Filadelfia había una colonia, amén, de judíos ahí que se aferraban a la ley, tenían su sinagoga ahí donde se reunían ellos y tenían estudios de la Torá, de la ley, ¿verdad? Ellos no creen en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, y la causa que fastidiaban a la iglesia del Señor precisamente era porque ellos no creían en el Señor Jesucristo. Entonces, y al no creer en el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia, el Salvador de la iglesia, amén, entonces obviamente ellos despreciaban a la iglesia, les hacían la guerra, los fastidiaban, ¿verdad? Quizás eran judíos influyentes, se unían a los romanos, al gobierno de Roma, al gobierno de aquella ciudad, y se encargaban de hacerle la vida imposible a la iglesia. Pero aún a pesar de eso, la iglesia se mantenía fiel a la palabra del Señor Jesucristo, se mantenía en alto sin negar el nombre de Cristo, diciendo que solamente en el nombre de Jesucristo había salvación. Entonces ellos se mantenían, y el Señor ya estaba, al parecer aquí el Señor Jesús estaba harto de estos judíos y dice: yo me voy a encargar.
Amén. Yo me voy a encargar de ellos. Entonces, y un ejemplo dice: haré que se vengan. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Amén. ¿Por qué dice que se dicen? Porque no tenían nada de espiritualidad, aunque ellos, escúcheme bien, aunque ellos leían, amén, la ley de Dios, la palabra de Dios, que es verdad, que es fiel, amén, ellos no conocían a Cristo. Ellos conocían de la ley de Dios, pero no conocían al Cristo de la palabra, al Cristo de la ley. Estaban en contra, amén, estaban en contra de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña que puede haber gente, escúchame bien, muy conocedora de la palabra de Dios, sin conocer a Cristo, que llegan a Cristo. Amén. Hay gente que conoce muchas cosas de la palabra de Dios, pero lo conoce mal, porque niegan. Una secta muy conocida, amén, son muy activos, ¿verdad? Pero no conocen a Cristo, no creen en Cristo como el Dios hecho carne, no creen en el Espíritu Santo, amén. Entonces, al no creer en Cristo, el Redentor, el Salvador, él dice: el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces están perdidos. Al no creer en el Espíritu Santo, están perdidos, al igual que estos judíos, y son sinagoga de Satanás. Amén. Entonces, era lo que pasaba con, sin desviarnos mucho, un ejemplo, era lo que pasaba con estos judíos, que sí conocían de la ley, conocían mucho de la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra. Que Dios nos libre de tener solamente un conocimiento intelectual. Que Dios nos libre de solamente llenar nuestra mente de información bíblica y realmente no ser nacidos de nuevo por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces Dios le está diciendo a su iglesia aquí en Filadelfia: yo me voy a encargar de ellos, de los que son judíos y los que se dicen ser judíos y no lo son. Quiere decir, porque no tienen nada de espiritualidad, no me están adorando, sino que adoran a Satanás, sino que mienten. Dice: he aquí, fíjese la promesa, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. He aquí, amén, he aquí yo haré que vengan, dice el Señor, y se postren a tus pies. ¿Qué está diciendo el Señor con esta promesa y a la iglesia de protección y bendición y sentencia para ellos? O sea, está diciendo: yo haré que entiendan que yo soy el Salvador, que te he amado, que estoy contigo. Van a venir y se van a convertir. Amén. Quizás algunos Dios hizo que se convirtieran a Cristo. Quizás a otros el Señor los desterró, los humilló y los desterró. Ahora, tenemos un ejemplo muy claro con respecto a esto. Amén. Tenemos un ejemplo muy claro con respecto a esto. Acuérdese lo que
hizo el Señor Jesucristo con Saulo de Tarso. En Hechos 7:58 vemos ahí el mensaje de Esteban, el diácono de la primera iglesia en Jerusalén, y lo apedrearon. Cuando él lo apedrearon y lo mataron, fíjese quién estaba ahí, y echaron, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Amén. De un joven llamado Saulo. Este es el mismo apóstol Pablo que vino a ser después. Aquí era Saulo, el perseguidor aférrimo de la iglesia del Señor Jesucristo. Hechos 9 tenemos donde el Señor Jesús interviene cuando Pablo iba precisamente a Damasco. Hechos 9, 1-6, vamos a leer. Saulo, respirando amenazas y muerte, note, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, amén, de este camino, que es Cristo, acuérdense, Él es el camino, la verdad y la vida, de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo, escuche, él consiguió las cartas, todo, amén, iba allá, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Amén. Un resplandor de luz del cielo. ¿Quién es la luz del mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él se aparece en el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, en toda su gloria, y mire lo que hace con el temible Pablo. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor se aparece, ¡fum!, cae desplomado Pablo al suelo, en tierra, amén, y le habla el Señor, lo hace morder polvo, amén, lo hace morder polvo. Quizás por eso le dice también el Señor Jesucristo acá a la iglesia de Filadelfia, yo haré que vengan y se postren ante ti, dando un ejemplo de lo que él había hecho con Pablo. Amén. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Ahí está. No era Gabriel, no era Miguel. Amén. Era el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Note, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces quiere decir patadas en contra del aguijón. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. La pregunta es, literalmente, ¿Pablo iba a perseguir a Damasco, a Jesús? No, era su iglesia. Entonces, ¿por qué el Señor le dice aquí, yo soy Jesús a quien tú persigues? Porque quien se mete con su iglesia, se mete con el Señor Jesucristo. Quien daña a su iglesia es como el Señor lo ve, como si fuera un daño en contra de Él mismo. Así es de que cuidado con aquellos que creen que pueden humillar, que pueden pisotear a la iglesia de Cristo. Es su novia, es su amada, y Él va a pelear por ella. Él lo demostró aquí
con Pablo, lo paró, lo derribó a tierra, lo hizo morder polvo y lo convirtió en el más grande misionero para su honra y su gloria. Y es quizás lo que hizo el Señor con muchos judíos en Filadelfia. Es lo que puede ser. Entonces, si usted tiene un enemigo que le persigue, que le tortura, entrégueselo al Señor, pero no le pida que lo mate, pídale que lo convierta a Cristo. Amén. No tenemos permiso para decir, Señor, pues elimínalo, te lo llevas o te lo mando. A veces quisiéramos mandárselo, sí, nos dan ganas, pero no es el plan de Dios. Digámosle a Dios que Él se encargue, que en su misericordia y a su manera Él se encargue, y porque Él puede convertirlos para su honra y su gloria. Amén. Note, mire la actitud de Pablo, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, y él, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Note, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Sí, le permitió que entrara en Damasco. Ahí estaba Pablo. ¿Cómo quedó? Ciego. Si usted lee el siguiente, se lo voy a parafrasear para no leer todo. Pablo quedó ciego por 3 días. Dice el pasaje aquí mismo, que no comió y bebió, no veía, hasta que Dios habla a un discípulo ahí mismo en Damasco llamado Ananías, y le dice, ve a la calle derecha, porque ahí hay un hombre llamado Saulo, ve porque él ora, ponle las manos para que él reciba la vista. Fue Ananías, a ver, un poco de temor, pero el Señor le dice, ve, porque instrumento me es este. ¿Qué fue? Va Ananías, ora por él, se le caen las escamas de los ojos, Dios le da una nueva visión, amén, y Dios le da una nueva visión, amén. Él estaba con la misión de destruir a la iglesia, ahora se levanta Pablo con una nueva visión, porque había visto al Señor Jesucristo, transformó su vida, amén, y ahora dice ahí, y Pablo predicaba a Cristo. Gloria a Dios. Qué preciosa manera del Señor Jesucristo de encargarse de los enemigos de su iglesia. Entonces es lo que hace el Señor aquí, lo que promete a su iglesia aquí en Filadelfia. Yo me encargaré de ellos. Yo me encargaré de ellos. Haré que vengan y se postren, dice, y reconozcan que yo te he amado. Querida iglesia del Señor, eres amada por tu Salvador y eres protegida por tu Salvador. Dijo el Señor Jesucristo a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Si como iglesia nos mantenemos fieles a Dios, fieles a su palabra, y ponemos en alto su santo nombre, Dios no nos dejará avergonzados. Él nos levantará, Él nos protegerá, Él nos sustentará en el tiempo que venga. Él nos guardará de todos los enemigos, amén, que vengan en contra de nosotros. Acuérdese, los enemigos de la iglesia de Cristo
son los enemigos de Cristo. El que se mete con la novia de Cristo, que es su iglesia, se mete con el Señor Jesucristo y se las va a ver con Él. Lo único por lo que tenemos que preocuparnos usted y yo es por mantenernos obedientes a su palabra, por guardar su palabra. Amén. Por poner en alto su santo nombre. Amén. Y el Señor se encargará de lo demás, de protegernos, de defendernos a la manera que Él lo disponga. Amén. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver una promesa más. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. El Señor usa la misma palabra griega, esteres. Porque has guardado mi palabra. Por cuanto tú me has sido fiel, yo también te guardaré. Yo también te protegeré. Ahora, aquí viene. Esta es una promesa general. Esta es una promesa de gran trascendencia que abarca. Aquí estamos precisamente, y yo creo que es una promesa precisamente para la iglesia de esta generación. Amén. De esta generación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que somos la iglesia, el pueblo del Señor, que nos tocará experimentar el rapto de su iglesia. Note lo que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso les decía, es una promesa de largo alcance. Principalmente el Señor la dijo pensando en nosotros. ¿Ok? Ahora, yo sé que hay muchos que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Algunos creen que la iglesia pasará por parte de la tribulación, por la mitad de la tribulación, y malinterpretan ahí, dicen que a la final trompeta, en los juicios de las trompetas de Apocalipsis 6, entonces a la final trompeta la iglesia será levantada más o menos al final de los 3 años y medio. Pero no es lo que la Biblia enseña. Y lo vamos a demostrar. Ahorita vamos a tocar algunas cosas. Les voy a dar algunos principios leves. A ver cómo la Biblia enseña que su iglesia no pasará ni por parte de la tribulación, ni por toda la tribulación, sino que será arrebatada antes de lo que es la gran tribulación. Ahora, hay otra cosa. Sí, pasaremos por parte de los dolores, amén, de parto, como dijo el Señor Jesucristo. Lo que dice allá Mateo 24, esto será principio de dolores, mas no es el fin. Todo lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo, y lo que estamos viendo y lo que está por venir es principio de dolores, pero no es el fin. No es la gran tribulación como algunos especulan por ahí, ¿verdad?
que ya estamos en el tiempo de las trompetas, en el tiempo, no, definitivamente no, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, ¿verdad?, con estas cosas. Dios promete a su iglesia guardarla de este tiempo, ¿ok? Ahora, ¿por qué creemos esto? Mire, 1 de Juan 2:28 también dice algo así, ¿verdad? 1 de Juan 2:28 dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No nos aleje, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ok, déjenme doy un pasaje de acá del libro de Sofonías. Obvio, no está hablando aquí del rapto, pero nomás para que usted entienda un poquito lo que es el tiempo, cómo el Señor caracteriza y para quién es el tiempo de tribulación, ¿sí? Sofonías capítulo 1, versículo 14 en adelante. Vamos a leer este pasaje con cuidado. Cercano está el día grande de Jehová. Note, el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amargo. La voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. ¿Okay? El más valiente va a llorar, va a gritar. Día de ira. Escuche eso. Día de ira. ¿Okay? Sofonías 1:15. Día de ira. Aquel día de angustia. Otro calificativo. Día de ira, día de angustia. Subraya esas palabras. Y de aprieto. No vas a saber qué. Día de alboroto y de asolamiento, de juicio. Día de tinieblas. Escuche. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algaraza. Algazara sobre las ciudades fortificadas, alturas, torres, altas torres, y tribularé a los hombres, y andarán como ciegos, sin dirección, sin rumbo, sin nada, porque pecaron contra Jehová. El día de juicio, y la sangre de ellos será derramada. Día de muerte, como polvo, y su carne como estiércol. Imagínense, no habrá honor para ningún muerto. Nadie será sepultado en honor. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira. Vuelve a repetir, en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra, escuche, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahí está, ese es el día, a ver, del tiempo de la tribulación. Por eso dice sobre toda la tierra. Por eso dice acá el Señor a su iglesia, a nosotros: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
escuche lo que dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ahora, algunos interpretan esto y dicen: no, Dios nos va a guardar durante la prueba. Sí, Dios es poderoso para hacerlo, Él puede hacerlo. De hecho, Él va a guardar, dice Apocalipsis 12, que Él va a guardar un remanente de Israel, una parte de la nación de Israel que van a escapar a la ciudad rocosa, amén, de Petra. Van a escapar y se van a esconder ahí, y durante el tiempo de los últimos 3 años y medio, el Señor los va a guardar y sustentar ahí en ese desierto. Él los va a guardar del anticristo, los va a guardar ahí de los juicios que vengan. Él los va a guardar. A ver, pero esa es una promesa a Israel, a la nación de Israel, a cierto remanente de Israel. No es una promesa para la iglesia. La promesa para la iglesia de Jesucristo dice: yo te guardaré no durante. Tenemos que ser bien cuidadosos en cómo leemos y para poder interpretar correctamente la palabra de nuestro Dios. Entonces, ya vimos, según Sofonías, lo que es el día de la prueba. Ahora, vaya conmigo a Tesalonicenses. Mire, a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, desde el capítulo 4, versículo 13 en adelante, está hablando del rapto de la iglesia. Usted ya se sabe ese pasaje, estamos bien familiarizados con ello, ¿verdad? Y él dice el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Recibiremos al Señor en el aire. Y cuando Él habla de que Él va a venir a la tierra, Él dice que pondrá su pie, habla del lugar específico que es el monte de los olivos, y habla lo que va a pasar: el monte se partirá en dos. Pero cuando Él promete venir aquí por su iglesia, dice que en el aire, no va a pisar la tierra. Tenemos que entender eso. Entonces, es un evento diferente, en tiempo diferente y en lugar diferente, para gente diferente. A ver, que es su iglesia, ¿ok? Mire, vamos a observar esto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, note, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, escuche que cuando digan paz y unidad, sobre destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí está. Entonces vendrá sobre ellos, cuando digan paz y seguridad. ¿A qué va este mundo? Al nuevo orden mundial. Todo se está preparando para el nuevo orden mundial, el nuevo gobierno mundial que querrá gobernar la iglesia, que querrá gobernar el dinero, la economía de todo el mundo, toda la religión y todo. A eso lo estamos viendo por los mismos noticieros del mundo secular, lo están diciendo. Hace poquito veía 2 reporteros del mundo secular que estaban citando la cita de Apocalipsis 13:16, de la marca de la bestia, de la nueva vacuna que están preparando para la humanidad. Entonces, y no eran creyentes. Están diciendo, bueno, entonces ¿qué? Juan fue el primero que estaba pensando en esto. El mundo secular,
lo está viendo, está citando la Biblia, que esto ya se acerca. Ya estamos, queridos hermanos, en la recta final. Por eso les decía, esta promesa es para nosotros. Es para nosotros. Entonces, qué bendición. Por eso dice más. ¿Y qué está tratando el gobierno, este nuevo orden mundial? De tener el control de todo. ¿Y qué van a prometer? Paz y seguridad y prosperidad. Pero dice, pero cuando digan, no que habrá, porque no lo van a lograr, porque el príncipe de paz solamente es el Señor Jesucristo. Él es el único. El gobierno es incapaz de lograr la paz, y menos mundial. No lo pueden, porque sin Cristo, sin Dios, no hay paz. Dice la Biblia, no hay paz para el impío. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces el juicio de Dios va a venir sobre ellos, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, escuche esto, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué leímos en Sofonías? ¿Qué es el día de Jehová? Tinieblas. Es tinieblas. La iglesia, más vosotros que somos la iglesia, no estamos. Amén. No somos parte de las tinieblas. No vamos a pasar por el tiempo de tinieblas. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois, aquí está, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mantente alerta. No te duermas, querido hermano, en tus laureles. No te enamores de este mundo que está por agonizar. Despierta, mantente a la expectativa. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, tenemos que buscar a Dios, consagrarnos, asegurarnos que estamos en Dios. Versículo 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Deja a los dormilones muertos en sus delitos y pecados, a los borrachos que se hundan. Amén. Pero tú vela, pero nosotros que somos del día, amén, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, amén, como protección, como casco. Protege tu mente, porque no nos ha puesto Dios, escuche esto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El día de la tribulación es día de ¿qué? De ira. Varias veces, amén, lo repite en Sofonías. Entonces hay que saber distinguir un día de otro, los eventos y las dispensaciones, el trato de Dios con su pueblo en cada tiempo. Una razón más. Dios le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu ciudad y para tu pueblo y para tu ciudad. ¿A quién le dice? Le dice a Daniel, de Jerusalén, de su pueblo Israel, no para la iglesia. La iglesia no entra en la semana 70. Un día vamos a explicar eso en detalle. Dice,
quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Va diciendo el Señor, anímate, sirve al Señor con todo tu corazón, porque nuestro Redentor está cerca, queridos hermanos. Sí, amén. Está cerca. Ok. Guardaos, dice, Él te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mundo entero. Dice, los que moran sobre la tierra, para castigar a los que moran sobre la tierra. Este tiempo es para los... Ahora, esa palabra que moran sobre la tierra, a ver, es una palabra griega que indica aquellos que están aferrados a esta tierra, que aman lo de esta tierra, amén, que están enamorados de su casa, de su carro, de todas las cosas materiales de este mundo, amén. Es catalogatas, amén. Los que aman esta tierra, los que creen que van a vivir aquí, hermanos, aquí somos extranjeros y peregrinos, aquí estamos de pasada. Déjeme, le digo, no ames a este mundo. Dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2, 15 al 17. Déjeme, le digo, lo que la Biblia dice acerca de la actitud que debemos de tener los creyentes, amén, la actitud que debemos de tener como hijos de Dios en cuanto a la tierra. Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escuche, usted que está afanado con su casa, que quiere hacerla más grande y que no está satisfecho. Escuche, la actitud correcta que debemos de tener como hijos de Dios, y más, yo creo, y más en este tiempo. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dios le dio a Abraham y a Isaac y Jacob la tierra de Canaán para que vivieran, pero ellos nunca se aferraron ahí. Ellos tenían un valor supremo. Ellos se interesaban por algo más grande que un pedazo de tierra. Usted se enamora de su casa, tal grado que descuida lo de Dios por su casa. Dice, morando en tiendas con Isaac. Por la fe habitaron como extranjeros en la tierra prometida. Habitaron como extranjeros, como si estuvieran de pasada, como en tiendas, en tierra ajena, como en tierra ajena, como si no fuera de ellos. Era de ellos, pero vivían como si no fuera de ellos.
morando en tiendas con Isaac y Jacob. Porque es en tiendas. Ellos tenían, Abraham tenía oro, plata, era riquísimo, dice la Biblia. Tenía dinero y tenía siervos para haberse hecho una mansión. ¿Por qué no la hizo? Porque él sabía que estaba de pasada. Y vale que en su tiempo todavía costeaba hacer algo digno, porque vivían muchos más. Abraham vivió más de 110 años. Muchos más. Pero no se aferró. Él veía la tierra como tierra ajena. Él veía la tierra como algo que estaba de paso. ¿Por qué? Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba anhelando esta ciudad celestial. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dice claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver allá. Sabían que estaban de pasada. ¿Qué pasó con la mujer de Lot, que sacaron los ángeles de Sodoma? Se quedó convertida en estatua de sal ahí, no lejos de Sodoma. ¿Por qué? Porque los ángeles lograron sacar el cuerpo de esta mujer de Sodoma, pero nunca, su corazón nunca salió de Sodoma. Por eso ahí estaba volteando Sodoma. Muchos así están en este mundo. Están súper enamorados de este mundo. Querido hermano, a este mundo se acerca el fin. Estamos de pasada. Dentro de poco, tú y yo no lo vamos a necesitar. Nos espera algo mejor. No te afanes. Preocúpate por lo celestial. Dice Pablo a los Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, amén. Afanémonos por profundizar en nuestra relación con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos de pasada. Aquí estamos de pasada, queridos hermanos. 3:11, y ya se nos va a acabar el tiempo. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No está hablando de perder la salvación, está hablando de perder galardones. De perder galardones. 1 Corintios 3:11 al 15 lo explica claramente. Nadie puede poner otro fundamento que el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, o heno o hojarasca, la obra de cada uno será probada por el fuego, porque el fuego la probará, el juicio de Dios la probará. Si la obra de alguno permanece, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno sufriere pérdida, él sufrirá pérdida. Está hablando del final, de las recompensas. Dice, aunque él mismo será salvo, así como por fuego. No está hablando de ninguna manera este texto de perder la salvación, de cuidar la salvación como algunos lo interpretan. Para nada. Está hablando de recompensa de los cristianos. Está diciendo el Señor a esta iglesia fiel, a ti cristiano fiel: échale ganas, mantente fiel, sigue trabajando hasta el final, hasta que Cristo venga, para que nadie tome la corona que Dios quiere dar
fieles. Aprovechemos el poco tiempo que nos queda para servir fielmente al Señor. Deje de estar tan enamorado de estas cosas perecederas que no vale nada en comparación de lo santo y lo eterno que nuestro Señor Jesucristo tiene. Amén. Déjelo de poner su amor en las cosas materiales y póngala en las cosas celestiales. Deje de poner su amor y su empeño y su esfuerzo en las cosas materiales y póngalas en las cosas espirituales de Dios. Ame a Dios, pase más tiempo con Dios. Amén. Sirva a Dios. Promesa a los vencedores: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Amén. Sabemos quiénes son los vencedores. 1 Juan 5:4 lo dice: el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Amén. Esos son los vencedores. 1 Juan 4, 5. 1 Juan 5, 4 al 5. Amén. Esos son los vencedores. Dice, promesa: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Amén. Si usted puede ver las ruinas de aquello que ha sido destruido, de ciudades que han sido destruidas. ¿Qué es lo único que queda? Las columnas. Ahora, el Señor Jesucristo dice a esta iglesia: yo los voy a hacer una columna. En esta ciudad se acostumbraba que aquellas personas honorarias que se les quería reconocer con un gran honor, se escribían sus nombres en ciertas columnas. El Señor promete a esta iglesia, a sus hijos, que Él nos va a hacer una columna en el templo de Dios. ¿De qué habla eso? Habla de intimidad permanente con Dios. De eso habla. Que tendremos una intimidad, amén, que nuestra comunión con Dios será permanente, que nada nos va a separar, amén, de Dios. Luzbel, el Satanás fue desechado del mismo cielo. Él estaba en el cielo y fue arrojado del cielo. Pero los creyentes, lavados con la sangre de Cristo, Él dice que nos hará columnas en el templo de Dios. Eso habla de permanencia en el cielo, en la gloria del Señor. Eso sí es bendición. Eso es para regocijarse. Sí, amén. Amén. Imagínese una columna en el templo de Dios. Usted y yo ser parte de esa columna, ser esa columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y no solamente, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo, como vas a estar ahí como propiedad de Dios. Vamos a estar ahí como propiedad de Dios. El anticristo por eso va a marcar a algunos cuando Él venga como propiedad de Él. Pero usted y yo, que tenemos a Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, un día vamos a ser arrebatados y vamos a ser, amén, columnas en el templo de Dios, y tendremos el nombre de Dios escrito en nosotros como propiedad de Dios. Amén. De eso nos habla eso. Y escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y el nombre de la ciudad, no solamente el nombre de Dios, sino el nombre de la ciudad. Eso habla del derecho, amén, a la ciudad, a la ciudadanía. Por eso le digo, no ame lo de esta tierra, ame al Señor Jesucristo, anhele estar allá con el Señor, con el mismo nombre de Dios escrito en nosotros, amén, sí, como una columna ahí, amén, y el nombre de la ciudad. Eso habla del derecho a entrar por la puerta de la ciudad. Apocalipsis 22:14 nos habla de eso. Amén. ¡Qué bendición! Y además de eso, no solamente eso, y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios,
y mi nombre nuevo, dice el Señor Jesucristo, y mi nombre nuevo. Amén. Y mi nombre nuevo. No vamos a especular muchos sobre esto. Quizás hay un nombre nuevo reservado para él. Quizás especular nomás en eso. Puede ser también el nombre nuevo que dice el Señor Jesucristo. Filipenses 2:11. Un nombre sobre todo nombre, que le ha dado al Señor Jesucristo un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. Quizás es este, o quizás es un nombre nuevo no dado a conocer todavía. Todas estas bendiciones promete el Señor. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ánimo, hermano, gócese en el Señor Jesucristo. Hay promesas gloriosas, lo más grande, lo más hermoso está por venir. Ánimo, levántese, ánimo en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Gracias, Dios, por tu palabra, por lo que has hecho y por lo que harás. Sabemos que lo mejor está por venir. Te alabamos y te glorificamos por ello en Cristo Jesús. Guarda tu pueblo, protégelos, susténtalos con tu mano preciosa en el nombre de Cristo. Amén.